España es una monarquía parlamentaria, una república federal, una monarquía federal, una monarquía parlamentaria. La ley fundamental de España se llama Constitución, Ley Básica, Ordenamiento Esencial. Constitución. Según la Constitución española, la soberanía nacional reside en el pueblo español, el gobierno del Estado, el Congreso de los Diputados. El pueblo español. El Instituto de las Mujeres es una institución europea, un organismo español, una ONG. Un organismo español. ¿Cuántas religiones oficiales hay en España? Ninguna, una, dos. Ninguna. El castellano o español es la lengua oficial en toda España, solo donde no hay otras lenguas, en toda la península ibérica. En toda España. ¿Cuál de estas fuerzas de seguridad es de ámbito autonómico? La Policía Local, la Guardia Civil, la Policía Foral de Navarra. La Policía Foral de Navarra. ¿Qué fuerza de seguridad está en toda España? La Policía Foral de Navarra, el Cuerpo Nacional de Policía, los Mossos. El Cuerpo Nacional de Policía. En la Constitución española se establece la separación de poderes: el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, informativo, político. Judicial. La bandera de España debe utilizarse solo los días de fiesta oficial, en todos los edificios públicos, solo en actos del gobierno español, en todos los edificios públicos. El organismo que gestiona los impuestos estatales de España es el Consejo Económico y Social, el Instituto Nacional de Estadística, la Agencia Tributaria. La Agencia Tributaria. La gestión de la sanidad es competencia de el Estado, las comunidades autónomas, los ayuntamientos. Las comunidades autónomas. ¿Quién fue el primer presidente del gobierno de España en democracia? Mariano Rajoy, Adolfo Suárez, José Luis Rodríguez Zapatero. Adolfo Suárez. ¿Cuál de estos organismos se encarga de interpretar la Constitución? El Poder Constitucional, el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional. ¿Quién modera el funcionamiento de las instituciones españolas? El presidente del gobierno, el rey, el director de la Real Academia Española. El rey. ¿Cómo se llama la Cámara de Representación Territorial en España? Senado, Diputación Permanente, Congreso de los Diputados. Senado. ¿Cuántas ciudades autónomas hay en España? 17, 2, 50. 2. ¿Cómo se aprobó la Constitución? ¿Por ley? ¿Por referéndum? Lo mandó el rey. En referéndum. ¿Cómo se llama la ley más importante de cada comunidad autónoma?
Estatuto de Autonomía, Normativa Autonómica, Ley de la Comunidad, Estatuto de Autonomía. Las instalaciones culturales y deportivas públicas son competencia del Ayuntamiento, Ministerio de Educación, Gobierno Federal. Gobierno Federal. ¿Quién dirige la administración militar de España? Los ayuntamientos, el gobierno, las Cortes Generales. El gobierno. ¿Qué hay en las Islas Baleares en vez de diputaciones, cabildos, consejos insulares, congresos? Consejos insulares. ¿Qué ciudad tiene más habitantes? Sevilla, Barcelona, Zaragoza. Barcelona. Las Cortes Generales representan al pueblo español, a los partidos políticos, a los ministros, al pueblo español. El Congreso de los Diputados y el Senado constituyen el poder ejecutivo, legislativo, judicial. Legislativo. ¿Qué ley dicta el gobierno en casos de especial urgencia? El decreto ley, la ley ordinaria, la ley orgánica. El decreto ley. ¿Cuántas comunidades autónomas hay en España? 8, 17, 25. 17. Los colores de la bandera de España son blanco y rojo, rojo y amarillo, amarillo y blanco. Rojo y amarillo. ¿Dónde está la sede del gobierno de España? En Madrid, en Barcelona, en Sevilla. En Madrid. La bandera azul con 12 estrellas amarillas en círculos es la bandera de la Unión Europea, la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa, la Comisión de Europa, la Unión Europea. En las elecciones generales se vota a diputados y senadores, ministros y ministras, alcaldes y concejales. Diputados y senadores. ¿Qué lengua es oficial en el País Vasco? El bable, el aragonés, el euskera. El euskera. Todos los españoles tienen el deber de conocer la lengua autonómica del Estado, oficial del Estado, local del Estado. Oficial del Estado. El aranés es una lengua cooficial que se habla en un pequeño territorio de Cataluña, La Rioja, Aragón. Aragón. Las instituciones de una comunidad autónoma son la Asamblea Legislativa, el Consejo de Gobierno y la Diputación, el presidente, el delegado de gobierno. El presidente. ¿Cuál de estas opciones es una lengua cooficial en alguna comunidad autónoma? El gallego, el aragonés, el murciano. El gallego. ¿Qué institución tiene como fin la promoción de la enseñanza de la lengua española y la difusión de la cultura en español?
el Instituto Nacional de la Administración Pública, el Instituto Nacional de Estadística, el Instituto Cervantes. El Instituto Cervantes. ¿Cuál de los siguientes organismos trabaja para conseguir la normalización lingüística? El Instituto Ramón Llull, el Instituto Cervantes, la Real Academia Española. La Real Academia Española. ¿Dónde vive el presidente de gobierno? En el Palacio Real, en el Palacio de la Zarzuela, en el Palacio de la Moncloa. En el Palacio de la Moncloa. ¿Cuál de los siguientes cuerpos forma parte de las Fuerzas Armadas de España? La Policía Foral, la Guardia Civil, el Ejército del Aire. El Ejército del Aire. ¿Quiénes forman parte del gobierno? Los ministros, los concejales, los alcaldes. Los ministros. España es un Estado social democrático y de derecho, Estado libre asociado, Estado confederado. Estado social democrático y de derecho. ¿Cuál de los siguientes siglas corresponde a un partido político? PP, PIP, UE. PP. ¿Qué título tiene la futura reina hija del rey? Princesa de Asturias, princesa de Aragón, duquesa de Alba. Princesa de Asturias. ¿Con qué rey se restaura la democracia en España después del régimen de Franco? ¿Con el rey Carlos III? ¿Con Alfonso VIII? ¿Con Juan Carlos I? Con Juan Carlos I. ¿En qué año se aprobó la Constitución Española? 1957, 1978, 2001. En 1978. ¿Cuántas comunidades autónomas tiene su propia bandera? Ninguna, todas. Las que tienen una lengua cooficial, todas. ¿Qué organismo oficial atiende las quejas de los ciudadanos por el mal funcionamiento de las administraciones? La Oficina de Atención al Consumidor, la Policía Nacional, el Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo. ¿Cuántas firmas como mínimo deben recoger los ciudadanos para poder presentar una proposición de ley? 250.000, 100.000, 500.000. 500.000. ¿A cuáles de estas organizaciones internacionales pertenece España? Al Mercado Común del Sur, a la Organización de las Naciones Unidas, a la Unión Económica Euroasiática, a las Naciones Unidas. En la organización de la administración se distinguen tres niveles: central, autonómico y estatal, regional, local. Local. El poder legislativo corresponde al presidente y los ministros, a los jueces y magistrados, a los diputados y senadores. A los diputados y senadores. ¿Dónde vive el rey? En el Palacio de la Moneda, en el Palacio de la Zarzuela, en el Palacio de la Moncloa. En el Palacio de la Zarzuela. El nombre oficial del Parlamento español es Cortes Generales, Congreso de los Diputados, Senado. Cortes Generales. El gobierno está formado por el presidente, uno o más vicepresidentes y los concejales, ministros, gobernadores. Ministros. ¿Quién puede reinar en España? ¿Solo los hombres? ¿Solo las mujeres? Tanto hombres como mujeres. Tanto hombres como mujeres.
El Tribunal de Cuentas depende de la Presidencia de Gobierno, las Cortes Generales, el Ministro de Hacienda. Las Cortes Generales. ¿Quién es la tercera autoridad del Estado después del rey y el presidente de gobierno, el presidente del Senado, el ministro de Economía, el presidente del Congreso de los Diputados? El presidente del Congreso de los Diputados. ¿Qué lengua cooficial se habla en las Islas Baleares? El catalán. La Constitución defiende valores tales como la libertad, la igualdad, el pluralismo político y la justicia, la solidaridad, la fraternidad. La justicia. ¿Cuántos kilómetros cuadrados tiene España más o menos? ¿100.000, 500.000, 1.000.000? 500.000. ¿Cuántos millones de habitantes tiene España? 35 millones, 48 millones, 62 millones. 48 millones. ¿Cuál de estos es el órgano consultivo del Gobierno de España? ¿El Parlamento Europeo, el Consejo del Estado, el Tribunal Constitucional? El Consejo de Estado. ¿Quién dirige la política interior y exterior de España? ¿El rey, el gobierno, el Congreso de los Diputados? El gobierno. El defensor del pueblo depende de el Consejo de Ministros, el Tribunal de Cuentas, las Cortes Generales. Las Cortes Generales. El Instituto Exapare tiene como misión la difusión del euskera y la cultura vasca, el bable y la cultura cántabra, el gallego y la cultura galaica. Euskera y la cultura vasca. La Comunidad Iberoamericana de Naciones está conformada por 22 países de América y Europa, América del Sur y España, todos los países donde se habla español. 22 países de América y Europa. La Secretaría General de Políticas Lingüísticas difunde y promueve la lengua y la cultura catalanas, gallegas, vascas, gallegas. ¿Cómo se llama el rey de España? Juan Carlos I, Felipe VI, Alfonso III. Felipe VI. ¿Cómo se llama el órgano de gobierno de los jueces y magistrados? Tribunal Supremo, Consejo General del Poder Judicial, Consejo de Estado. Consejo General del Poder Judicial. ¿Quién aprueba los presupuestos generales del Estado? Las Cortes Generales, la Junta Electoral Central, el Rey. Las Cortes Generales. La Constitución española es la ley fundamental, parte de otra ley, una ley secundaria. La ley fundamental. Las Cortes Generales están compuestas por el Senado y el Congreso de los Diputados, el Tribunal Supremo, el Consejo de Estado. El Congreso de los Diputados. ¿Quién elabora las leyes? El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial. El Poder Legislativo. La defensa de la integridad territorial de España corresponde a la Policía Nacional y la Guardia Civil, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y las Policías Autonómicas, las Fuerzas Armadas. El Ejército Español participa desde 1989 en misiones de paz de la Organización de Estados Iberoamericanos, Unión Europea Occidental, Organización de las Naciones Unidas. Organización de las Naciones Unidas. ¿Quién vigila puertos y aeropuertos, fronteras y costas? La Guardia Civil, la Policía Local, la Policía Nacional. La Guardia Civil.
¿Quién hace el control de los pasaportes en las fronteras de España? La Guardia Civil, la Policía Local, la Policía Nacional. La Policía Nacional. ¿Quién controla la circulación de coches en las ciudades? La Guardia Civil, la Policía Local, la Policía Nacional. La Policía Local. ¿Cómo se llama la Policía Autonómica de Cataluña? Guardia Civil, Ertzaintza, Mossos de Escuadra. Mossos de Escuadra. ¿Cómo se llama la Policía Autonómica del País Vasco? Ertzaintza, Guardia Civil, Mossos de Escuadra. Ertzaintza. ¿Desde qué año es rey Felipe VI? Desde 1975, desde el 2014, 2020. 2014. ¿Quién regula el tráfico en los pueblos y ciudades? La Guardia Civil, Protección Civil, la Policía Local. Policía Local. ¿Quién puede presentar una queja al defensor del pueblo? Solo ciudadanos legalmente residentes, solo españoles mayores de 18 años, todos los ciudadanos españoles o extranjeros. Todos los ciudadanos españoles o extranjeros. En España, el voto en las elecciones es un derecho, un deber, una obligación. Un derecho. ¿Quién vigila el tráfico en las carreteras? La Guardia Civil, la Policía Nacional, el Ejército de Tierra. La Guardia Civil. ¿Qué organismo se encarga de recaudar los impuestos? El Tribunal de Cuentas, la Agencia Tributaria, el Consejo Económico y Social. La Agencia Tributaria. ¿Dónde se publican las leyes nacionales? En el Boletín del Instituto Nacional de Estadística, en el portal de la Administración Electrónica, en el Boletín Oficial del Estado BOE. En el Boletín Oficial del Estado. ¿Cómo se llaman los órganos de gobierno que solo existen en Canarias? Cabildos, consejos insulares, diputaciones. Cabildos. ¿Dónde ofrece el gobierno toda la información sobre las novedades e iniciativas de la administración electrónica? En el INIE, Instituto Nacional de Estadística, en el BOE, Boletín Oficial del Estado, en el PAE, Portal de la Administración Electrónica, en el PAE, Portal de la Administración Electrónica. ¿Cuál es el número de teléfono de información de la Administración General del Estado? 010 060 091 060. España está organizada en cantones, comunidades autónomas, estados federales. Comunidades autónomas. ¿Cuántos partidos políticos hay en España? Ninguno, uno, muchos. Muchos. ¿Dónde tiene lugar la investidura del presidente de gobierno? En el Palacio de la Moncloa, en el Congreso de los Diputados, en el Senado. En el Congreso de los Diputados. ¿Quién tiene el mando supremo de las Fuerzas Armadas? El rey, el presidente de gobierno, el ministro de Defensa. El rey. ¿Quién es el representante del Estado en una comunidad autónoma? El presidente de la comunidad autónoma, el delegado de gobierno, el presidente de la Asamblea Autonómica, el delegado de gobierno. ¿Cuántas provincias hay en España? 45, 50, 55. 50. La enseñanza de las lenguas cooficiales es competencia del Estado, de las comunidades autónomas o de la provincia. De las comunidades autónomas. El Poder Ejecutivo corresponde al Gobierno del Estado, al Congreso y al Senado, a los jueces y
magistrados. Al gobierno del Estado. ¿Cuántas cámaras hay en el Parlamento español? 1, 2, 3. 2. El suministro de agua y alumbrado de las ciudades es competencia del Ayuntamiento, el Gobierno Autonómico, el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, el Ayuntamiento. En materias como nacionalidad, inmigración, emigración o extranjería, solo tiene competencia el Estado, las comunidades autonómicas, los ayuntamientos, el Estado. ¿Cuántas mujeres han sido presidentas de gobierno en España? Ninguna, 1, 2. Ninguna. Las relaciones internacionales son competencia del Estado, las comunidades autónomas, los ayuntamientos. El Estado. El ayuntamiento está formado por el alcalde y los concejales, los diputados, los senadores. Los concejales. ¿Quiénes forman el gobierno de las comunidades autónomas? El presidente y los ministros, el alcalde y los concejales, el presidente y los consejeros. El presidente y los consejeros. ¿Cuál es el órgano de gobierno en los municipios? El ayuntamiento, la diputación, el cabildo. El ayuntamiento. ¿Cómo se llaman los órganos de gobierno de las provincias españolas? Cabildos, consejos insulares, diputaciones. Diputaciones. ¿Cuál es el órgano superior del Poder Ejecutivo? El Gobierno, las Fuerzas Armadas, las Cortes Generales. El Gobierno. El idioma español también se llama aragonés, castellano, leonés. Castellano. ¿A quién se le elige en las elecciones del Parlamento Europeo? ¿A los ministros europeos? ¿A los consejeros delegados? ¿A los eurodiputados? A los eurodiputados. Los españoles pueden votar a partir de los 16 años, 18 años, 21 años. 18 años. Algunos ciudadanos extranjeros pueden votar en las elecciones municipales, autonómicas, generales. Municipales. ¿Quién controla la gestión financiera del Estado? El Banco de España, la Agencia Tributaria, el Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas. ¿A quién se elige en las elecciones generales? A los senadores y diputados, a los eurodiputados, a los concejales. A los senadores y diputados. ¿Cuántos miembros tiene el Congreso de los Diputados? 300, 350, 400. 350. Los municipios y provincias forman parte de la administración autonómica local central. Central. La comunidad autónoma más poblada de España es Andalucía, Cataluña, Castilla y León. Andalucía. ¿Cómo se llama la organización que defiende los intereses de los trabajadores? Asociación, partido, sindicato. Sindicato. ¿Cuál de las siguientes personalidades ha sido presidente del gobierno de España? José María Aznar, Manuel Fraga, Dolores Ibarruri, José María Aznar.